Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la lección de esta semana. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy tenemos un estudio muy importante, lleva por nombre El Camino de la Fe. Y esta lección corresponde al 12 de agosto del 2017. Como hemos mencionado anteriormente, el texto clave de esta ocasión se encuentra en Gálatas 3:22 y vamos a leerlo para que nos dé la base de lo que esta lección encierra. Recuerde que el versículo que se encuentra, el versículo de memoria, que es el versículo clave, allí es donde podemos decir está encerrado el tema completo de toda la lección de toda la semana. Pero antes de darle lectura a este versículo, quisiera pedir la bendición de Dios y pedir la guía del Señor, del Espíritu Santo, para que nos ayude a entender el mensaje que Dios tiene para usted y para mí en esta ocasión. Si le es posible, por favor, cierre sus ojos y acompáñeme a buscar la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones que derramas en nuestras vidas constantemente. Ahora, Señor, que vamos a repasar la lección, te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje y la lección que tú tienes para nuestras vidas en esta ocasión. Bendice a aquellas personas que están mirando este video también, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón de aquella persona que te busca de corazón. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, mi hermano, vamos a mirar en este caso a Gálatas 3 y el versículo 22, que es el texto clave. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia, por favor, yo le aconsejo que lo busque, lo subraye y lo tenga ahí a la mano. Gálatas, específicamente Gálatas, el capítulo 3, es un capítulo bastante controversial de cierta forma, porque muchas personas se basan en este capítulo precisamente para tratar de decir cosas que la Biblia no dice. Y esta lección de la semana pasada y esta de esta semana nos están aclarando algunos puntos muy importantes que de hecho muchas personas interpretan equivocadamente. ¿Y por qué interpretan equivocadamente? Porque toman un versículo y de ese versículo hacen de cierta forma una idea. Recuerde que para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, un mensaje total, un mensaje completo, tenemos que buscar en la Biblia todos los versículos que vayan de acuerdo a un tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de la ley de Dios, tenemos que buscar todo lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que habla sobre la ley de Dios. Si es sobre el estado de los muertos, de la misma manera. Necesitamos buscar lo que la Biblia tiene, el mensaje completo que Dios nos ha tratado de decir. Recuerde que ese es un principio bíblico. Necesitamos buscarlo de esa manera. Si usted analiza cualquier tema, si es de la oración, si es de la fe, si es de la santa ley de Dios, si es sobre el sábado, si es sobre la segunda venida de Cristo Jesús, cualquier tema que usted quiera analizar, tome la Biblia y vuelvo a repetir, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted busque todo lo que la Biblia tenga que decir referente a ese tema. Y una vez que usted tenga todos esos versículos, usted los estudia, los acomoda, los va alineando para que de esa manera tenga un mensaje completo, desde el principio hasta el fin, y no haya ninguna contradicción en la parte bíblica, y también que su mente pueda captar el mensaje completo que Dios tiene para usted. Vamos a leer en este caso lo que dice Gálatas 3:22. Le invito a que siga en su Biblia con sus ojos, mientras que yo leo en voz alta. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué quiere decir que la Escritura le encerró todo bajo pecado? ¿Sabe? En la Biblia muchas veces habla de la ley. Y en la Biblia, cuando hablamos de la ley, muchas de las personas tratamos de familiarizar esa palabra de lo que es ley, nada más L-E-Y, tratamos de ponerlo en un punto donde es o los 10 mandamientos o la ley ceremonial que se dio en el tiempo antiguo. Cuando la Biblia habla de la ley, no se refiere solamente a esos dos puntos. La Biblia también habla de la ley como una totalidad, que es la palabra de Dios. Recuerde en Isaías 8:20, dice a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahí donde está hablando a la ley y al testimonio se refiere a todo lo que es el Pentateuco en su momento dado cuando Isaías escribió ese libro precisamente. Él se estaba refiriendo a los 5 primeros libros de la Santa Palabra de Dios, los libros que escribió Moisés en este caso. Y vuelvo a repetir, esa palabra ley se refiere a toda la Biblia.
Pero en este caso aquí está hablando que la Escritura le encerró en una forma completa en pecado. ¿Por qué la Escritura encierra y a quién encerró en este caso? ¿A qué se refiere cuando dice que la Escritura le encerró todo bajo pecado? Para que por medio de la fe en Jesucristo se nos fuese dada la promesa, en este caso a los creyentes. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a analizar durante toda esta semana lo que se refiere y a lo que está hablando específicamente. Okay. Ahora, esta semana, aunque el título es El camino hacia la fe o el camino de la fe, en realidad la lección habla más sobre la ley que sobre la fe. La semana pasada hicimos un contraste completo de entre la ley y la fe y la ley, ¿recuerda? De hecho, un día hablaba de la ley y la fe, otro día de la fe y la ley, precisamente. Bueno, ahora vamos a hablar toda la semana prácticamente sobre lo que es la ley. Y en este caso, la ley nos encierra a todos bajo pecado. Y eso es lo que vamos a mirar en algunos versículos que vamos a analizar hoy en este día. La ley nos encierra, la ley nos ata y por la ley usted y yo no podremos ser salvos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tratemos de guardar la ley, es prácticamente imposible en la parte humana. Por eso es que muchas personas dicen que es imposible guardar la ley, ¿saben? Y tienen mucha razón, porque humanamente usted y yo no podremos nunca, jamás guardar la ley de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque nuestra carne está siempre siendo guiada o descarriada hacia el pecado, constantemente. Entonces el apóstol Pablo dice, eso que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Que es lo bueno precisamente. Porque nuestra carne está siempre dirigida hacia el pecado. O sea, siempre vamos a estar pecando mientras que estemos en esta vida. Pero vamos a ver dónde entra la fe y en qué corresponde todo eso. Bueno, mire, el camino a la fe tiene por fuerza que incluir a la ley de Dios. ¿Y por qué? ¿Sabe una cosa? Que si no existiese la ley, el evangelio tampoco podría existir. Porque la ley y el evangelio van de la mano. La ley y la fe van de la mano también. Por consiguiente, si usted quiere tener el evangelio, tiene que tener la ley también. Ahora piensa en esto. Sin la ley no habría evangelio. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender precisamente el evangelio sin la ley. Es prácticamente imposible. Usted no puede entender el evangelio si no hay una ley. Una ley que está rigiendo la conducta del cristiano, la conducta del creyente en este caso. ¿Okay? Tómelo de esa manera y creo que tendrá un poquito más de sentido. Vamos a entrar a la parte que es la parte del domingo. Hay una pregunta allí muy importante en la lección. Dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Gálatas 3:21 tiene la respuesta. Dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley nos pudiera salvar, en otras palabras, donde dice, si la ley pudiera vivificar, si la ley nos pudiera salvar, entonces la justicia de Jesús fuera por la ley. Y sería bastante injusto, porque en este caso, quien pueda guardar mejor la ley sería salvo. Y vuelvo a repetir, como seres humanos sería muy difícil que usted y yo pudiéramos guardar la ley. Es prácticamente imposible como seres humanos por la fuerza humana. Mas vamos a mirar en esta lección qué papel juega la ley en nuestras vidas y cómo la ley nos lleva a Cristo Jesús también. Ahora recuerde algo, la ley no salva, pero porque somos salvos es que guardamos la ley. Usted no va a guardar la ley para salvarse. ¿Okay? Usted, porque ya es salvo, como mencionamos en la semana pasada, por amor a Cristo Jesús, usted que va a guardar la ley de Dios. De esa manera tiene mejor sentido lo que es la ley que Dios nos ha dado. Y volvemos a repetir, la ley de Dios es eterna, es santa, es un mandamiento justo y verdadero, y duradero y para toda la eternidad. Seguimos analizando lo que es la relación entre la ley y la promesa. Y en el tiempo de Pablo había una controversia bastante fuerte y bastante grande. Vamos a poner 3 versículos de la Biblia, 3 citas bíblicas, y vamos a tratar de relacionarlas una con la otra, ¿le parece? Vamos a hacer una comparación en estos 3 versículos para ver qué es el problema que existía en el tiempo de Pablo.
Empezamos primero con Gálatas 3:21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pero porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y luego está Levíticos 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, que son leyes precisamente de Dios, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Levíticos 18:5. Y Deuteronomio 6:24 dice así. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, vuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Como podemos ver en la palabra de Dios, mi estimado, desde mucho tiempo atrás ya Dios había dado sus mandamientos, sus estatutos para que la gente los guardara. Así que en el tiempo de Pablo había un problema bastante fuerte, porque la gente pensaba que a través de la ley de Dios, a través de guardar los mandamientos, se podrían salvar. El problema que tenía Pablo en su momento era precisamente ese, que las personas pensaban que guardando la ley se podrían salvar. Recuerde que esa no era una idea descabellada, no era una idea que surgió de la noche a la mañana. Esas eran ideas que traían las personas que con su sacrificio ellos podían salvarse. Muy bien, de modo que ya entendemos de esa forma que en el tiempo del apóstol Pablo, las personas pensaban que podían salvarse guardando la ley. Recuerde que el pueblo judío, ellos guardaban tan rigurosamente la ley de Dios, los 10 mandamientos, que habían hecho prácticamente una carga de la ley de Dios, pensando que entre más ellos obedecían, ellos podían ser salvos. Cuando Cristo vino les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella está la salvación. Ustedes leen la Biblia, las escudriñan porque piensan que allí está la salvación, dice Jesús, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes creen que al leer y al hacer lo que dice la Biblia se van a salvar. Una vez más, la Biblia, dice Jesús, los trae hacia mí. Ellas dan testimonio de mí. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Recuerde, usted tiene que aceptar el regalo de la vida eterna que fue comprado. Jesús compró ya en este caso su vida cuando Él expiró en la cruz, cuando Él murió en la cruz, cuando fue crucificado. Él al entregarse como sacrificio vivo, Él cubre ahora nuestros pecados. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, Jesús lo cubre y ahí usted ya queda libre de pecado. Que eso es precisamente las siguientes partes que vienen ahora sobre la ley. Porque el único que puede vivificar es Dios y solamente Dios. Y eso lo podemos mirar en varios versículos de la Biblia, que usted los puede ver ahí en su pantalla en este caso. Se encuentran 2 de Reyes 5:7, Nehemías 9:6, Juan 5:21, Romanos 4:17. Al guardar la ley tenemos beneficios especiales otorgados por el dador de la vida. Así es que, una vez más, el único que puede vivificar es Dios. Y usted puede analizar estos versículos, que no los pusimos aquí en la pantalla en esta ocasión para ahorrar tiempo y no hacer tan largo estos temas, pero me gustaría que usted los analice cada uno de ellos, porque en estos versículos usted va a encontrar que la única salvación o la única forma que podemos alcanzar la salvación es a través de Dios, porque Dios es el único que puede vivificar. La ley no nos puede vivificar, la ley no nos puede salvar. Por más que intentemos guardar la ley, no podremos salvarnos. Vuelvo a repetir, nosotros no guardamos la ley para salvarnos, guardamos la ley porque somos salvos, porque amamos a Cristo Jesús. Muy bien, y ahora avanzamos a la parte, dice, confinados bajo la ley. ¿Qué significa todo esto? Vamos a hacer una comparación de varios versículos de la Biblia y quiero que usted analice cada uno de ellos. Piense, ¿a qué se refiere cuando dice que estamos confinados bajo la ley? ¿Qué quiere decir confinados? Bueno, en sí es estar atrapados, puede ser encerrados, puede ser un ayo en este caso, o una guía, algo que nos está atrapando, que nos está manteniendo bajo la ley. ¿Hay algo que nos mantiene de esa manera? Bueno, mientras de que usted y yo estemos pecando, estaremos bajo la ley. Pero una vez que usted viene a Cristo Jesús, usted queda liberado de la ley, porque la ley le señala a usted el pecado. Pero cuando Jesús se lo perdonó, ese pecado ya no existe en su vida. Por consiguiente, ya la ley no lo puede señalar a usted diciendo, tú tienes que morir, tú debes de morir, porque ahora usted ya es salvo. ¿Por qué? Porque Jesús eliminó ese pecado de su vida. Vamos a comparar estos versículos de la Biblia, ¿le parece? Vamos a ir, en este caso, volvemos otra vez a Gálatas 3, y allí vamos a iniciar una vez más con estos versículos. Gálatas 3 y el versículo
22 y 23. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En este versículo nada más, mi estimado, usted puede analizar que estábamos bajo la ley hasta que Cristo viniese. El tiempo antiguo, cuando la persona tenía que sacrificar un cordero, era una ley que ellos tenían que seguir. Y esa ley los mantenía constantemente atrapados de cierta forma, porque ellos no podían zafarse de esa ley. Usted tenía que guardar esa ley para poder, en este caso por fe, cuando viniese el Mesías, ser salvo. Ahora, el siguiente versículo se encuentra en Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Romanos 6, 14 y 15. Entonces Gálatas 4, 5 y 6, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dese cuenta aquí, mi hermano, antes de seguir en los otros dos versículos, que estamos bajo la ley hasta que Cristo vino. Porque mientras que la simiente no viniera, mire, vamos a ponerlo de esta manera. La persona que sacrificaba un cordero, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido y no hubiese, en este caso, sido sacrificado? O no hubiese muerto en la cruz. Si Jesús no hubiese venido y no nos hubiese rescatado del pecado, de nada hubiera servido lo que todo el pueblo de Israel estuvo haciendo por tantos años, trayendo un cordero a Dios para que recibieran el perdón de los pecados. Porque recuerde que ese cordero estaba reflejando por fe el Mesías que iba a venir más adelante. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiese venido y no hubiese muerto en la cruz? Hubiese sido completamente en vano. Y si no hubiese sido así, en este caso, piense en su vida. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese dado su vida por usted y por mí? Lo que estamos haciendo no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero porque Cristo vino, la ley nos atacaba, la ley nos mantenía, en este caso, encerrados en el pecado. La ley dice, tú no puedes zafarte de aquí, puesto que tú cometiste un pecado, tú tienes que morir. Una vez que Cristo viene y Cristo es crucificado y Él entrega su vida por ti para comprarte a ti, en ese momento, cuando tú le aceptas a Él y pides perdón por tus pecados, la ley automáticamente te tiene que dejar libre, porque ya no puede señalarte el pecado, porque ese pecado ha sido perdonado. Lo voy a poner de esta manera. Digamos que usted va manejando en la carretera y va a alta velocidad. Digamos que va a 15 millas arriba del límite. O 15 kilómetros arriba del límite, no importa, donde quiera que se encuentre, ¿no? Entonces lo mira un policía y el policía lo detiene y le va a dar una multa porque iba en exceso de velocidad. Usted iba en exceso de velocidad, usted quebró la ley, usted tiene que recibir una multa. Ahora, si no lo ve el policía, posible que no le pase nada. Pero como el policía lo miró, ahora lo detuvo y ahora usted tiene que pagar una multa. El policía le va a dar a usted una infracción. Y esa infracción es un papel que usted tiene que llevar a la corte y en la corte tiene que presentarse usted y pagar una multa. De repente, si la velocidad es muy, muy alta, donde va peligrando la vida suya y la vida de otras personas, es posible que incluso lo lleven a la cárcel. Por lo menos aquí en Estados Unidos así es la ley. Mas, sin embargo, cuando el policía lo para a usted y digamos que la velocidad no era tan alta, usted le dice al policía, mira, discúlpame, lo que pasa es que tengo una emergencia, mi esposa está enferma o mi hijo está enfermo, que de paso le pasó a Conchita, mi hermana, en una ocasión. Ella salió del trabajo, iba a todo lo que daba el pobre carro que traía y un policía la miró y le puso las luces para que ella se detuviese. Ella se detuvo y le explicó, mire, lo que pasa es que mi hijo está teniendo un ataque de asma y necesito llegar a él rápido porque aquí tengo la medicina en el carro. El policía dijo, sigue adelante, vea todo lo que da, yo voy atrás de ti deteniendo el tráfico. Yo te sigo a ti, tú ve adelante nada más y yo voy a llevar la sirena y voy a llevar las luces prendidas para que todo el mundo se vaya deteniendo. Y en este caso,
Ella iba a alta velocidad, ella necesitaba, en este caso, recibir una multa. Para eso la paró el policía, pero cuando le explicó lo que estaba pasando, el policía dijo, vamos adelante, ahora yo te acompaño. El policía le perdonó. Ahora, si no hubiese sido una emergencia, usted queda, en este caso, a la merced o a la gracia del policía. El policía le puede decir, está bien, pero no, que no vuelva a pasar. Si te vuelvo a mirar que vas en alta velocidad, entonces te voy a detener otra vez y entonces te voy a dar la infracción, como debe de ser. En algunos casos usted va hasta el juez y llegan al juez y el juez usted le explica las circunstancias y el juez en muchos casos le puede decir, ok, está bien, no te preocupes. Ahora, el hecho de que el juez le perdone a uno la infracción no quiere decir que usted no es culpable de la infracción. Usted es culpable hasta que el juez lo exonera completamente y dice, ok, no hay ningún problema, te puede decir, no te preocupes por la multa. Allí usted está bajo la gracia del juez. Pero si de repente usted va saliendo de la corte y el juez cambia de idea, y le manda al policía, ve, tráeme de nuevo a esa persona. Y se da cuenta, porque de repente vamos a poner, solamente como ejemplo, ¿no? Se da cuenta que usted mintió. Entonces, usted ya estaba libre, pero antes de salir de la corte, el policía va y lo trae una vez más. Y dice, va, un momento, el juez quiere hablar contigo una vez más. Y entonces regresa y el juez le dice, ¿sabes qué? Tú me mentiste. El perdón que yo te había otorgado, lo voy a retractar. Y ahora tú tienes que pagar. Por un momento usted estuvo bajo la gracia, porque el juez le perdonó a usted la falta que usted había cometido. Pero ahora él dice, no, tú tienes que pagar. Eso puede pasar, mi hermano, cuando tú pides perdón o cuando yo pido perdón y no somos sinceros. Primera de Corintios 9:20 dice de la siguiente manera, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. El apóstol Pablo dice aquí, yo me hago judío para ganar a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Ellos están bajo la ley porque ellos no habían aceptado todavía al Redentor, al que perdona los pecados, que la ley está precisamente echando en cara, en este caso, o apuntando. El apóstol Pablo ya había recibido el perdón, él ya se sentía perdonado. Por eso él dice, yo me hago judío para ganarme a los que están bajo la ley. Aunque yo no esté bajo la ley, pero yo me acerco a ellos para ganarlos. Y que ellos puedan, en este caso, recibir también el perdón de Cristo Jesús y sacarlos de debajo de la ley, en este caso, o de la opresión de la ley. En Gálatas 5:18 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera también. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Eso es Gálatas 4:21, perdón, y ahora Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se da cuenta? La carne es la que peca, o sea que por la carne es que estamos pecando. La ley señala la carne, la fe nos lleva al Espíritu. Los que somos guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley, porque el Espíritu Santo nos ha llevado a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos dice los pecados que tenemos. Él es el que en nuestra consciente nos dice, tú has pecado. Tú mereces morir, pero el Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo Jesús. Una vez que vamos a Cristo Jesús porque el Espíritu Santo nos guió a Cristo Jesús, entonces allí nosotros ya no estamos bajo la ley, porque, vuelvo a repetir, Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Veámoslo de esa manera y tiene mejor sentido lo que estamos estudiando. Analicemos un poquito el punto de qué es estar bajo la ley. El primer punto, estar bajo la ley como una forma alternativa de salvación. Las personas pueden pensar que pueden salvarse, entre más fieles sean a la ley, mejor salvación encontrarán. O serán más fieles ante el Señor va a encontrar mejor gracia en ellos. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja así. ¿Okay? La ley no nos puede salvar. Pero mucha gente ve, en el tiempo del apóstol Pablo, los judíos miraban a la ley como un punto de salvación. Si ellos guardaban la ley, creían que iban a ser salvos. El punto número 2 de estar bajo la ley en el sentido de condenación de la ley quiere decir que la ley está constantemente apuntando los pecados que usted está cometiendo. Y como la ley es la que nos dice el pecado, porque recuerde una vez más como leímos la semana pasada, si no existiera la ley no supiéramos lo que es pecado. ¿Cómo podría saber usted que cometer adulterio es pecado si no hay ninguna ley que diga que es un pecado cometer adulterio? Eso es estar precisamente bajo la ley en forma de condenación, que la ley nos toma a nosotros y nos está constantemente diciendo, tú cometiste pecado, tú tienes que morir. Recuerde que según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte.
Por consiguiente, la ley se encarga de decirle a usted, tú cometiste un pecado, tú tienes que morir. Tú cometiste un pecado, tú tienes que morir. Y cada vez que usted peca o que yo peco, la ley nos está diciendo, tú tienes que morir, tú debes de morir. ¿Sabe? Es cierto. Y es verdad que mientras que usted y yo estemos pecando, nosotros merecemos la muerte. Pero por eso es que Cristo vino y Cristo ya pagó ese precio. Cristo ya pagó el precio que demanda la ley, que es la muerte precisamente. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Por consiguiente, ahora ya no tenemos que nosotros morir por la ley. Ya Cristo pagó ese precio. Y ahora usted lo único que tiene que hacer es aceptar la salvación, aceptar la muerte de Cristo Jesús en la cruz, para que usted pueda estar libre de ese pecado que la ley le va a estar señalando constantemente, por el cual usted debe de morir. Muy bien, entremos ahora a la parte donde dice que la ley es nuestra guarda. ¿Qué es que la ley nos guarde? Hay dos puntos ahí muy importantes que necesitamos analizar, y dice textualmente así. Pablo da dos conclusiones básicas con respecto a la ley. Número 1, la ley no anula ni abola la promesa de Dios hecha a Abraham de la salvación, en este caso por el Mesías. Número 2, la ley no se opone a la promesa, que en un momento dado el pueblo judío pensaba que la ley se estaba oponiendo a la promesa de Dios a Abraham. De ninguna manera, ¿no? Y Pablo lo aclara de esa forma, ¿no? Mire, recuerde de la siguiente manera, y piénselo así. En la ley estamos confinados. En la ley estamos encerrados. La ley es nuestro ayo también. ¿Qué significa todo esto? Estar confinados, estar encerrados. Bueno, estamos bajo la ley. Mientras de que nosotros no encontremos la libertad y la forma de zafarnos de la ley, nosotros tenemos que estar siempre bajo la ley y encerrados en esa tutela de lo que es la ley. Por eso es que Cristo vino, y por eso es que Cristo te da a ti la libertad de esa manera. Hay una pregunta que debemos hacernos, y la pregunta es esta: ¿qué beneficios proveyó la ley moral como la ceremonial al pueblo de Israel? Para eso vamos a leer tres citas bíblicas que aparecen ahí en tu pantalla. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol Pablo. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cualquier ley que existe en la Biblia, Dios la dio. Y si Dios dio esa ley es porque nos va a proteger de una forma o de otra. Entonces, en Deuteronomio 7 dice de la siguiente manera. Le invito a que lea conmigo, por favor. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te dará, o que te daría, mejor dicho. Eso es Deuteronomio 7, 12 y 13. En Levíticos 18, 20 al 23. Y es más, ahí en Deuteronomio 7, 12 al 13, usted puede seguir leyendo, y ahí hay muchas, de hecho, muchas formas de cómo la ley nos ayuda a nosotros de una manera positiva. Los beneficios que hay cuando usted guarda la ley que Dios le ha dado a usted. Le repito, si Dios nos ha dado una ley es porque hay una razón detrás de esa ley que Él nos ha dado, ¿no? Vamos a leer ahora en Levíticos, ¿le parece? Levíticos 18, 20 y 23 dice así: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y usted puede seguir leyendo también allí en Levíticos. Y usted va a mirar una grande lista de las leyes que Dios dio. Ahora, algo bien interesante. Creo que como seres humanos, y por la conciencia que Dios nos ha dado, sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Ahora, usted ve estas leyes que Dios nos dio. Ahí hay una en Levíticos precisamente donde dice: no te echarás con varón como si fuera mujer.
¿En qué nos protege eso? Vea la sociedad como está hoy por hoy precisamente, debido a que el ser humano ha tomado esto muy a la ligera. El ser humano dice, si hay amor y si nos amamos, ¿qué importa que seamos hombre y hombre? ¿O qué importa que seamos mujer y mujer? Con que hay amor es lo suficiente y es lo que vale y es lo que cuenta. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y habrán consecuencias de todo eso? Por supuesto que habrán consecuencias. Y creo que ya la estamos mirando en este mundo precisamente. Mis hermanos, la ley de Dios, cualquier ley, tanto la ceremonial como la ley moral, los 10 mandamientos, la ley de las ceremonias en este caso, lo que se le llama la ley de Moisés, Dios la dio a su pueblo por una razón. Y eso fue para que nos protegiera de una forma o de otra también. ¿Sabes? Si guardamos la ley de Dios, en la ley de Dios tendremos las bendiciones que Dios ha prometido. Él nos ha dado promesas que se cumplen cuando usted es obediente a Dios. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, lo único que Dios les pidió es que obedecieran. No fue tanto que comieran del fruto prohibido, ni que se acercaron al árbol. En realidad lo que Dios quería es que fueran obedientes solamente. Si usted obedece la ley de Dios, imagínese que de repente por conveniencia nada más, solamente por conveniencia, Dios nos ha dado su ley y por conveniencia, y vamos a poner un momento que Dios no existe, ¿okay? Que de repente no creemos en Dios, pero por conveniencia nada más vamos a guardar los 10 mandamientos. ¿Sabe? Usted puede dormir a gusto y tranquilo con la certeza de que nadie va a entrar a su casa a robarle nada de su hogar, o que nadie va a entrar a su casa para hacerle daño. Usted puede dormir a gusto con las puertas completamente abiertas, sin ningún problema. Pero hoy por hoy además tenemos que ponerle cerrojo a la puerta, a las ventanas y por todas partes tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuándo puede llegar un malhechor a hacernos daño. Usted puede estar a gusto y tranquilo, caminar a gusto y tranquilo en las calles sin tener el temor de que alguien le va a matar por accidente, por lo que sea, porque todo el mundo guardaría la ley de Dios y todo el mundo estaría siguiendo los pasos de Dios que Dios nos ha puesto en los 10 mandamientos. Usted tome la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20, del 3 al 18. Y si solamente por conveniencia la guardáramos, usted y yo estaríamos mucho mejor, ¿sabía? No habría ningún problema en este caso con la sociedad como está hoy por hoy. ¿Por qué? Hermanos, una persona que guarda los mandamientos de Dios es una persona feliz, es una persona que no le hace daño a nadie. Ahora mucha gente dice, bueno, yo no tengo que guardar los 10 mandamientos para no hacerle daño a nadie, porque yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, aunque no guardo los 10 mandamientos. ¿Sabe? Usted guarda parte de los 10 mandamientos, por eso es que es una persona buena. Usted guarda ya el hecho, por ejemplo, si no comete adulterio, si usted no mata, si usted no roba, usted está guardando ya la parte de esa ley. Aunque de repente usted diga que no cree en Dios o que no guarda los mandamientos solamente porque sí. Dios dio esta ley. Y si nosotros la guardáramos, quiero que sepa que la sociedad y el mundo en que vivimos sería un mundo mucho, mucho mejor. Pero porque la gente se ha apartado de la ley de Dios, es que hay tantos problemas precisamente. Por eso es muy, muy importante y pues que la ley de Dios es sumamente crítico que mantengamos esa ley en nuestros corazones, guardándola. Vuelvo a repetir, no para salvarnos, ni para que Dios nos tome en gracia, no. Pero si usted ama a Dios, si usted quiere servirle a Dios y serle fiel a Dios, usted guardará los mandamientos de Él, precisamente. Muy bien, entramos a la parte donde dice que la ley es nuestro tutor. Vamos a la palabra de Dios y vamos a mirar en Gálatas 3, 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24, ¿sí? Dice de la siguiente manera: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3, 23 y 24. Antes estábamos encerrados bajo la ley, hasta que viniese Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, porque la ley nos señala nuestros pecados. Cuando Cristo viene, Cristo nos perdona nuestros pecados, entonces ya la ley queda a un lado de cierta forma. Ahora, no por eso vamos a dejar de no guardar la ley de Dios, lo contrario, ¿no? Ahora, más adelante ahí en el versículo 24, habla sobre el ayo, que la ley llega a ser un ayo. ¿Qué es un ayo? El ayo llega a ser como nuestro tutor o nuestra guía. La palabra de Dios lo pone de esa manera. El ayo es algo que nos va señalando o que nos va llevando hacia Cristo Jesús.
cuando la persona dice, o cuando el apóstol Pablo dice que la ley es el ayo, de cierta forma es la ley la que nos lleva a Cristo. Porque recuerde que la ley nos señala el pecado. Cuando la ley nos señala nuestro pecado, a través del Espíritu Santo, tú te acercas a Cristo Jesús, que es la única forma como tú puedes borrar ese pecado o esa falta que existe en tu vida. Eso es lo que es el ayo. Ahora, cuando el ayo nos lleva a Cristo Jesús y somos perdonados, ya no estamos bajo la ley, que es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Porque pareciera ahí de repente que hay una contradicción, ¿no? Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Entonces, porque estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar? Que recuerde que la ley nos señala el pecado. Y si ya no estamos bajo la ley, entonces ¿qué dice que podemos pecar? Dice el apóstol Pablo, no, de ninguna manera. Tú no puedes pecar. Porque el no estar bajo la ley no quiere decir que tú puedes ya tener la libertad de quebrantar la ley, porque estás bajo la gracia. Sino, vuelvo a repetir, porque amamos a Cristo Jesús, porque Él nos ha redimido con su sangre, es que ahora nosotros vamos a guardar la ley de esa manera. Ahora, antes, lo que era un ayo se entendía también como un paidagogo, o pedagogo en este caso, ¿no? Que significa un esclavo. Y la forma como el apóstol Pablo lo pone, y él utiliza esa alegoría para simbolizar lo que es la ley de Dios también. El ayo o el pedagogo en su momento dado era un esclavo que él trabajaba para sus amos. Y este ayo, el pedagogo, se encargaba de los hijos de los amos. En este caso, el ayo se encargaba de que los hijos estuviesen siendo atendidos, que fueran a la escuela, que aprendieran, y él se encargaba de bañarlos, de atenderlos y asegurarse de que estaban ellos bien. En pocas palabras, el ayo o el pedagogo los protegía, era una protección. El amo tomaba al esclavo y lo ponía allí para a sus hijos bajo su tutela, porque el único trabajo que tenía en este caso el ayo era de proteger a los hijos. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza esta simbología para decir, la ley es también nuestro ayo, o sea, nos protege y a la vez nos trae a Cristo Jesús. Es nuestra guía para llegar a Cristo Jesús, donde podemos recibir el perdón completo de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el mensaje que encontramos en Gálatas 3:25? Que dice de la siguiente manera, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que viene la fe, ya no tenemos que tener esa guía que nos está llevando a Cristo Jesús. O sea, el ayo es la ley, en este caso. Ahora, aquí el ayo viene a tomar el cuerpo de la ley. Una vez que nosotros que encontramos la fe, que la fe llegó a nuestra vida y que por fe creemos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley, porque ahora por la fe hemos traído nuestros pecados a Cristo Jesús. Cristo nos ha perdonado y quedamos libres en este caso de cualquier falta que hemos cometido, porque ya la hemos traído a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos la ha perdonado. ¿Qué significa ya no estar condenado bajo la ley? Vea lo que dice Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? De esa manera usted puede visualizar mejor aquí en Romanos cómo el apóstol Pablo nos dice, si tú andas con el Espíritu, bajo el Espíritu, no tienes que preocuparte de la ley. El Espíritu es la fe precisamente, de lo que hablábamos la semana pasada. Usted, porque tiene fe, el Espíritu Santo lo guía a usted. Y porque usted tiene fe, no quebranta la ley. Y porque usted no quebranta la ley, puesto porque anda en Espíritu, la ley no tiene nada que apuntarle ni que achacarle en su vida. Véalo de esa manera. Algo bien interesante. ¿Cómo puede dar testimonio en su propia vida de estos pasajes? De cómo esto que acabamos de leer ahora en Romanos, cómo eso puede cumplirse en su vida y qué
testimonio usted podría dar de todo esto? Piénselo un poquito y contéstese a sí mismo, porque ahí es donde va a estar la respuesta apropiada que usted necesita en su corazón para estar a cuentas con el Señor. Quiero dejarlos con este pensamiento de la hermana White. Dice de la siguiente manera: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto: ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvo por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios, y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia, al ser recibida en Cristo. Ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 274 y también la página 276. Muy bien, y como resumen para esta lección, la ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón cuando venimos a Él y le pedimos perdón. Mi estimado, que Dios te bendiga. Yo espero que esta lección haya tenido un mensaje especial para ti y que Dios pueda poner su ley en tu corazón, porque recuerda que esa es la promesa de Dios, que en el tiempo del fin Dios pondrá su ley en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente. Dios te bendiga y hasta la próxima. Recuerda, fe y esperanza. Estamos preparando las familias que formarán el pueblo que verá a Dios.